8 de la mañana, ya 57 minutos. Continuamos en Buen Día Provincia. Tenemos visita aquí en nuestros estudios. Está María Inés Sigarán. Sabemos que es ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia, pero en este caso la tenemos a ella como candidata justamente en primer término a diputada nacional. ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mariela, al equipo de la radio. Muchas gracias por recibirme en esta oportunidad, como lo decías, en mi calidad de candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece. Para Así mí es es. un gusto siempre venir a la radio. Bueno, hablamos de todo lo que tiene que ver a esto de entrar en una campaña, que bueno, a nivel nacional vemos lo que está pasando lamentablemente también en campaña. ¿Cómo lo vivís? Te voy a llevar más a lo personal, María Inés. Sabemos muchísimo de todo lo que tiene que ver tu trabajo, en primer lugar, desde hace tanto tiempo, tu trayectoria, todo lo que haces también desde tu rol como ministra, tantas cosas que ubicó también en la provincia por ese trabajo en otro nivel y muy bien, siempre aplaudiendo cada una de esas acciones. Hoy en día, María Inés Sigarán, ¿cómo te ves después de haber transitado todo esto? ¿Cómo vas a encarar esta campaña en un año realmente muy particular también? Mira, la verdad que para mí la propuesta de la candidatura Sí. ha sido una bendición. La verdad que yo siempre quise ser legisladora. Mm. De hecho, en el año 2015 había resultado electa legisladora y renuncié para ser ministra, Sí. porque en ese momento el proyecto lo necesitaba y la verdad que yo asumí un desafío enorme, pero creí en la causa ambiental y me animé y muchos creyeron en mí para ser ministra de Ambiente. Sí. Y realmente agradezco esa oportunidad de haber transitado también el rol ejecutivo, que es muy interesante. Es un espacio además donde hicimos muchas cosas, donde aprendí muchas cosas, donde crecí un montón en términos de gestión pública y también de ejercicio de la política. Así que estoy muy agradecida a la vida por las oportunidades que me dio, ¿no? Y muy agradecida a mi partido, a la Unión Cívica Radical, muy agradecida a quien fue el líder que inauguró esta nueva etapa institucional de la provincia en 2015, a Gerardo Morales. Porque bueno, Gerardo realmente me abrió una oportunidad que yo le decía algunas veces, vos creíste más en mí de lo que yo creía en mí. Cuando él me ofreció ser ministra, yo le decía, mira, no sé, ¿te parece a vos que yo puedo cumplir ese rol? Me dijo, tenés todas las cualidades, María Inés, tenés una trayectoria, venís del campo de los derechos humanos, has trabajado con pueblos indígenas, has asesorado en temas ambientales en la Cámara, tenés todas las condiciones para hacerlo. Y digo, creyó más en mí de lo que yo en ese momento creía, ¿no? Sí. Y eso para mí es digamos, con él tengo una gratitud enorme por esa oportunidad que me dio y que, bueno, trabajé mucho para responder a las expectativas, pero además para responder a un propio compromiso que yo tenía con esa causa. Ajá. Vos hablas de esto, de este proceso, de este camino, de esa confianza que vieron otros y que te la mostraron en algún momento. ¿Cuándo comienza María Inés Sigarán en todos estos grandes desafíos que te presenta una carrera política? Mira, yo venía de la sociedad civil, ¿no? Como muchos saben, yo soy comunicadora social, muchos años ejercí el periodismo, también ejercí la docencia universitaria, trabajé en comunicación institucional en muchos lugares, pero siempre mi expertise, digamos, fueron los temas de derechos humanos, la amplia gama de derechos humanos, derechos de las mujeres, de niños. Trabajé 20 años con los organismos de derechos humanos sobre temas de memoria, verdad y justicia. Trabajé en una diversidad, una amplia gama de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Siempre mi trabajo fue desde la sociedad civil y desde el periodismo. Sí. En el año 2005... que fue electo en ese momento Pablo Baca como diputado provincial. Pablo venía siendo el abogado de muchas de las causas de los Leidinkis, de los casos testigos que llevábamos a la justicia en materia de derechos humanos. Él es electo diputado y me lleva a trabajar a la Cámara de Diputados como su asesora. Y ahí comenzó como mi camino dentro de la política, porque yo no venía trabajando en el campo de la política. Sí. O sea, hace 20 años que comencé, digamos, que me introduje de manera directa en la actividad política partidaria,
pudimos hacer un montón de leyes vinculadas a los temas que eran de mi interés particular, leyes vinculadas a derechos humanos, a transparencia, acceso a la información, y sentí que el radicalismo era un espacio que en el que yo me sentía muy cómoda porque los temas que a mí me interesaban tenían un espacio en ese partido y que las propuestas que yo hacía funcionaban en ese espacio. Entonces me afilié al radicalismo. Después fui asesora de Gerardo en el Senado de la Nación y llevamos adelante la campaña en 2015, que fue una campaña muy difícil. Todos deben recordar, digamos, el contexto político institucional que atravesamos en ese momento, sí, con un kirchnerismo con una expresión muy radicalizada en la provincia de Jujuy, con Milagros Salas y las organizaciones sociales de la Tupac Amaru, que realmente generaron una situación de un clima de violencia, de caos, de falta de funcionamiento de las instituciones que estaban de alguna manera cooptadas por estos liderazgos tan violentos y tan autoritarios. Bueno, en ese momento Gerardo realmente tuvo el coraje y la valentía de hacer frente y de ponerse al frente de un movimiento que restituyera para la provincia de Jujuy la institucionalidad, el funcionamiento de los poderes del Estado, garantizara la paz social en la provincia, terminar un poco con estas expresiones violentas de manifestación pública, y volviera a poner a la provincia en una senda de desarrollo. Creo que Gerardo tuvo una enorme habilidad y una gran visión, porque no solo, digamos, restituyó la institucionalidad para la provincia, sino que además transformó la provincia con muchos proyectos emblemáticos. Y hoy Carlos Sadir, que es también nuestro conductor, nuestro representante, nuestro gobernador, lleva adelante la continuidad de un enorme legado que dejó Gerardo, con su propia impronta, también con nuevas ideas, Carlos, y liderando además un espacio federal como es el espacio de Provincias Unidas, que es este grupo de gobernadores que se unieron para generar un bloque que le ponga frenos al avasallamiento del gobierno nacional de Milei, que viene agraviando a las provincias de diferentes maneras, entre otras con la reducción de recursos. Se bajaron muchos programas nacionales que venían a las provincias en materia de salud, en materia de discapacidad, en materia, sobre todo hay una diversidad de programas de salud que beneficiaban a poblaciones que realmente necesitan el acceso a esos servicios y a esos medicamentos, como los programas oncológicos, los programas para la gente que tiene problemas renales y se dializa, los programas para la gente con discapacidad, que no solo son las cuestiones sanitarias, sino una serie de servicios que recibían las personas, como el traslado a las instituciones, los servicios educativos y demás. Bueno, frente a todo eso y a la reducción también y a la eliminación de recursos para la obra pública, el gobierno de la provincia de Jujuy decidió poner todo el esfuerzo para asumir con recursos provinciales todas esas cosas que el gobierno nacional defeccionó o dejó de financiar. De manera que Carlos tuvo que afrontar el desafío, el gobernador Carlos Sadir, de asumir esta compleja situación en un momento económico todavía difícil, porque si bien las cuestiones macroeconómicas parecen estar más o menos controladas, la situación de la gente no ha cambiado mucho. Para ¿no? nada. El poder adquisitivo de la gente sigue siendo muy bajo. Los ingresos son escasos, de hecho el consumo ha bajado ostensiblemente y eso genera impactos en todos los sectores. La gente no consume, bueno, el sector del comercio, el sector que produce bienes y servicios también se ve afectado. No, es decir, resentís que todo. Estamos, y por otra parte digo, las variables macroeconómicas parecen estar más o menos ordenadas, pero bueno, también hay una elección de cómo uno ordena esas variables macroeconómicas, ¿no? El liberalismo radicalizado, que expresa la libertad avanza, decidió ordenar las variables macroeconómicas sacrificando el bienestar de mucha gente, sobre todo de la gente más vulnerable, de la gente que más necesita del Estado.
porque bueno, tienen una concepción del Estado que nosotros no compartimos. Tiene una concepción en realidad ideológica general. El liberalismo parte como de una idea básica de que todos nacen iguales y que todos tienen las mismas posibilidades y que cada uno se las tiene que arreglar como puede y que llegue el más capaz, ¿no? Claro. Es como digamos, esto de la ley de la selva. La ley de la selva y el sálvese quien pueda. El que puede, puede y el que no puede, no puede. Esta es la idea, digamos, tal vez un poco simplificada y reduccionista, pero el liberalismo parte de esa idea. Sí. Y por lo tanto, digamos, la sociedad está pensada para los más capaces. Los que pueden llegar, llegan, y los que no pueden quedar no tienen las capacidades y quedan afuera. Sí, cada vez vamos acotando más bajo esa concepción, Milei genera esta retracción del Estado, sí, ¿no? De los servicios esenciales del Estado. Pero esa concepción de la que parten es una falacia, porque no todos nacen iguales y en las mismas condiciones. Claro. Todos nacen en situaciones diversas, ¿no? Un niño que nace, no sé, en Coyahuayma, es diferente, tiene diferentes accesos a bienes culturales, a servicios, a educación, que un niño que nace en París, que un niño que nace en Londres, que un niño que nace en San Salvador de Jujuy. Pertenecen todos a diferentes estratos socioeconómicos. Algunos son hijos de pastores, otros son hijos de profesionales, otros son hijos de empresarios. Es decir, que nacemos en condiciones diferentes. Frente a esa diferencia natural que existe en una sociedad, el Estado es un dispositivo de igualación, es decir, de generar oportunidades para que la gente pueda desarrollarse y de alguna manera poder aprovechar esa igualdad de oportunidades que garantiza la Constitución y que garantiza el cuerpo normativo. El Estado es fundamentalmente es un dispositivo que tiene la responsabilidad de generar condiciones para que todos más o menos puedan tener las mismas condiciones. Y para eso está la educación pública, ¿no? Sí. Para eso está la universidad pública, que permite que todos puedan estudiar, ¿no? Que todos puedan ser profesionales. Para eso está la salud pública, para garantizar en la salud a las personas que no pueden acceder al sistema público de salud por diferentes al sistema privado de salud, mejor dicho, por diferentes circunstancias. Es decir, que el Estado está para garantizar esas condiciones que garanticen que pueda la gente ejercer esa oportunidad de la igualdad de oportunidades. Y por eso es fundamental. Nosotros creemos que el Estado es necesario para garantizar la igualdad de oportunidades, no solo en materia de acceso a la salud, a la educación, sino a los recursos culturales. También ha habido un desfinanciamiento de todas las políticas culturales, como si la cultura fuera algo de lo que se puede prescindir. Un lujo. ¿No? Un lujo. Y en realidad, si uno mira qué nos da yo tengo un hijo que es músico, ¿no? Sí. Y Matías tuvo la oportunidad de ir a las orquestas infantos juveniles, al conservatorio de música, y la música realmente fue una gran oportunidad de desarrollo intelectual, además de desarrollo de las capacidades creativas, de generar espacios de socialización, de reafirmarlos en la autoestima. Digo, también fue una oportunidad de desarrollo de capacidades intelectuales, claro, porque la música está vinculada a las matemáticas. Sí. Pero todas las artes tienen, todos los lenguajes artísticos tienen la posibilidad de generar nuevas capacidades en las personas, sí, de manera que el acceso a la cultura no es un acceso secundario, suntuario. De hecho, Europa tiene en toda, digamos, su oferta educativa, en las escuelas, sí, incluye a los lenguajes artísticos como parte obligatoria de la formación, porque se entiende el valor que tienen los lenguajes artísticos, digamos, en la formación y en el desarrollo de la persona humana, como también los idiomas, la diversidad de idiomas, porque un idioma no es solo un lenguaje, sino que es una cosmovisión, ¿no? Dentro de cada lenguaje hay toda una mirada del mundo y una manera de expresarse. Hablando de los lenguajes, Marine, yo quiero volver a algo. Yo a vos te conocí y tengo tu nombre grabado del periodismo. Esos lugares en los que uno estuvo y después del tránsito y estar en otro punto, no está opuesto, pero estás en otro punto de tu vida, ¿recordás si extrañás algo del periodismo? ¿Qué es lo que extrañas y qué es lo que no extrañas del periodismo?
Mira, yo creo que el periodismo me abrió las puertas y yo estoy muy agradecida con haber ejercido el periodismo y también con la carrera de comunicación, porque en aquel momento las carreras de comunicación tenían una mirada muy humanística, ¿no? Sí, Hoy muy amplia. los programas han cambiado, Sí, son está más más acotado. pragmáticos, más... Sí. En aquel momento la formación era muy humanística, ¿no? Y yo creo que eso, y la Universidad de Córdoba, la Universidad Pública de Córdoba, a la que estoy también muy agradecida, creo que me abrieron como la posibilidad de poder pensar un montón de cosas. Y yo ejercí el periodismo y a través del periodismo conocí un montón de gente. Toda la gente con la que yo me vinculé después por los temas de derechos humanos, de género, de infancia, de pueblos indígenas, de ambiente, las conocí en el ejercicio del periodismo, ¿no? El periodismo para mí fue una puerta enorme de acceso a muchos de los temas en los que yo después me especialicé y sobre los cuales después escribí. Para mí el periodismo es parte del proceso, ¿no? Y me dio muchas herramientas además, ¿no? Me dio muchas herramientas para poder comunicar, para ayudar en las causas en las que yo participé y en las que sigo creyendo. Me dio la posibilidad de comunicar esas causas y aportar, digamos, desde algún lugar al desarrollo. No sé, alguna vez, entre todas las causas también trabajé en temas vinculados a libertad de expresión, armamos la Asociación de Mujeres Sí. Periodistas en alguna vez, en alguna oportunidad, Sí, exacto. junto a una serie de mujeres, desarrollamos un montón de actividades. Después tuvimos otro colectivo que se llamaba Otra Tinta, con otro grupo de periodistas, que también trajimos un montón de periodistas de medios de Buenos Aires para dar talleres, charlas. La verdad que yo estoy muy agradecida con mi primera pasión, que fue el periodismo, que creo que además me dio muchas herramientas para poder desarrollar después una carrera política. Lo veo como parte del mismo proceso, ¿no? ¿No No como, extrañas nada? y sí, Ir extraño a un el diario, sí, escribir, sí, meterte en un tema que no está publicando sí, nadie. y de extraño golpe- la adrenalina, Ah, ¿no? sí. Pero bueno, también con la gestión pública tengo la adrenalina al palo, así Todo el que día. Todos los días, de lunes a lunes. sí extraño el periodismo, pero creo que fue una etapa de mi vida. No. ¿Volverías a No. eso? Sos diputada nacional, fantástico, y en el momento decís, la verdad que la función pública verdad- me tiene reventada, quiero volver. ¿Volvés al periodismo? Yo ¿Volverías ahí? sí, volvería al periodismo, pero volvería al periodismo como especializado. Ujú. Si hay algo que en algún momento me gustaría hacer, tal vez cuando ya me retire de la función pública, es el periodismo ambiental, ¿no? Ajá, Me claro. encantaría dedicarme Ujú. al periodismo ambiental porque creo realmente que es la causa que hoy más me compromete y que además creo que de eso va a depender la posible vida de las nuevas generaciones. Sí. Y creo que es una causa urgente. De hecho, va a ser parte de mi agenda legislativa, junto con muchos otros temas, pero sí me gustaría hacer periodismo ambiental. Lindo. Es algo y también escribir sobre... eso. A mí me gustó, siempre yo me dediqué más al periodismo gráfico, ¿no? Sí. Que era, digamos, mi fortaleza. Y tengo pendiente la escritura de por lo menos 3 libros que quiero hacer. Oh, qué lindo. Y no tengo tiempo, la No, verdad es que no, no tengo no hay tiempo tiempo. para hacerlo. No hay margen, Pero claro. realmente quisiera dedicarme en algún momento a escribir libros y al periodismo ambiental. Una publicación ambiental. Me gustaría sí más O tal una vez columna. lo audiovisual, Ah, ¿no? está ok. bueno. Sí. Digamos, escribir los libros, pero además tener como un espacio audiovisual vinculado a los temas ambientales, porque entiendo hoy que los lenguajes comunicacionales Sí. más atractivos son los audiovisuales, los digitales. Sí, ahora Y por pasa- ese lado me gustaría Claro, pasa experimentar. todo por eso. En esto de que te llevó Fati por ahí al periodismo, yo también a María Inés la conozco hace muchísimo tiempo, compartimos muchas cosas lindas también junto a ella. María Inés, hoy, con todo lo que venís contando, con esta trayectoria, con esa experiencia que hablabas, justamente recordar el periodismo, qué es lo que te gustaba, qué es lo que te llevó también a estar hoy en día aquí hablando de una campaña y de tantas otras cosas, de estos ejes que por allí yo voy notando, medio ambiente, derechos humanos, tanta cultura y demás que se podría decir yo desde lo que te escucho atentamente, centrar tu base o tu plataforma política. ¿Qué le dirías a aquella María Inés? Te voy a trasladar al secundario, antes de haber conocido el periodismo.
¿Qué le decís después de toda esta experiencia de tu camino? ¿Qué le dirías en estos momentos? Mira, esa María Inés del secundario era una... Sí. un poco la María Inés que después fui, ¿no? Era muy rebelde, como todos los adolescentes, ¿no? Que tienen algo de rebeldía, pero bueno, yo tenía una rebeldía un poco exacerbada que después se exacerbó más en la universidad. Yo quería estudiar teatro, ¿no? Mira. Era mi vocación, pero mis padres, que eran de clase media y que hicieron un gran esfuerzo para que sus hijos pudieran estudiar en la universidad, me dijeron, mira, teatro no es una carrera, porque en esa época no se consideraba una carrera teatro. Me dice, Te vas a no, morir de yo no hambre. voy a, Sí. no vamos a hacer un esfuerzo enorme para que vos te vayas a estudiar teatro, pero ¿qué es eso? Y me dijeron que no, Sí. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar periodismo. Y mis padres me dijeron, pero periodismo no es una carrera, estudié una carrera importante, algo que te sirva, porque mis padres tenían, como los padres de ese momento, la vocación de que sus hijos estudiaran una carrera tradicional. Claro. ¿No? Entonces yo me fui a Córdoba a estudiar, me inscribí me permitieron ir a Córdoba porque dije que iba a estudiar abogacía. Sí. Abogacía sí era como una carrera Claro. seria. Sí, claro, ¿no? sí, claro. Seria. Me arrepiento de no haber estudiado abogacía también. Mis padres Totalmente. algo de razón tenían. Y bueno, me fui a estudiar abogacía porque bueno, fue el deseo de mis padres y dentro de las cosas que más o menos me gustaban, hice 1 año y medio de abogacía y me inscribí también en periodismo. En realidad Ciencias de la Información se llamaba la carrera. En aquel momento era la Escuela de Ciencias de la Información de la Facultad de Derecho, hoy ya es Facultad de Ciencias de la Comunicación. Me inscribí de manera paralela en las 2 carreras e hice de manera paralela hice 1 año y medio de Derecho y después me di cuenta que en realidad mi lugar era el de Humanidades. Comunicación, Humanidades. Ese era mi espacio donde yo me sentía como pez en el agua, me sentía feliz de ir a esa universidad y no tenía nada que ver con la universidad con la Facultad de Derechos, ¿no? Que era muy acartonada, digamos, nada. La Ciencia de la Información era la explosión, aparte era la primavera democrática, Sí, ¿no? sí, Era sí. el año 88, Claro. donde todavía la democracia se estaba consolidando. Y donde tenías un montón de lecturas de había- antropología, de filosofía. Totalmente. Ay, por favor, te vuela la Era cabeza así, sociología. y te todas explota. y Sí. todas las agrupaciones políticas en Claro. ebullición. Ahí me metí también en el mundo de la política. Milité en una agrupación que se llamaba Venceremos, de Patria Libre. Por la izquierda creo que empezamos muchos, ¿no? Así es. Así es. Después crecí un poco y maduré. Yo también. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Y bueno, si yo no, también, digamos, me pasó en la universidad que me explotó la cabeza con los temas de, yo hasta que no fui a la universidad no había conocido lo que había sido la dictadura. Y yo tenía un familiar desaparecido, pero yo nunca lo había sabido. Me enteré cuando estuve en la universidad. Y bueno, eso fue así como muy fuerte para mí y me metí así como a leer con mucha pasión todos los temas de memoria, verdad y justicia. Me involucré en las marchas contra el indulto. También milité en la universidad muchísimo. Y aparte era una facultad que era muy militante, ¿no? Es que si vas a Ciencia de la Información, Comunicación Social, Claro. no podés no militar. Estaba al lado de la Escuelita de Trabajo Social, estábamos cerca de psicología. Uy, qué lindo. Entonces Olvidate. era un movimiento estudiantil que era súper activo en la acción política. Y la verdad que yo estoy agradecida con esa María Inés que fui, porque, fui esa María Inés rebelde. Si no hubiera sido esa María Inés, no hubiera sido lo que soy hoy, ¿no? Y estoy muy agradecida con la vida en realidad, ¿no? Porque mis padres, estoy agradecida con mi familia, con mis padres. Mi madre fue siempre una persona muy amorosa, ¿no? Que me acompañó mucho, pero mi padre fue un poco más severo. Pero bueno, mi padre fue una persona que muy empecinada, ¿no? Y yo creo que le saqué mucho de él. Mi papá tuvo una situación familiar muy desafortunada y vivió en una situación de mucha pobreza. Entonces, vivían en San Pedro, por cuestiones familiares se tuvieron que venir acá, por una situación trágica, se tuvieron que venir a Jujuy con mi abuela,
con mis tíos, y él era de los mayores, entonces mi abuelita trabajaba en la escuela Belgrano, Sí. Limpiaba pisos, ahí era portera, y limpiaba los pisos de la escuela Belgrano, y mi papá que tuvo que dejar la escuela en 4º grado y trabajaba como lustrabotas en la puerta de la escuela Belgrano mientras esperaba a su mamá que saliera del trabajo. Y trabajó muchos años como lustrabotas, no pudo terminar la escuela, solamente hizo hasta 4º grado, pero bueno, en la esquina estaba el Banco Provincia de Jujuy. Y bueno, lo conocían mucho porque él le ilustraba los zapatos a todos los empleados del Banco Provincia. Entonces, cuando se hizo más grande, a los 16 años, un empleado del banco le dijo, ¿no querés venir a trabajar al banco como ordenanza? Y empezó a trabajar en el Banco Provincia como ordenanza. Sí. Y bueno, él fue creciendo en el trabajo y terminó siendo gerente general del Banco Provincia de Jujuy. Y mi papá me decía, yo pude hacer hasta 4º grado, pero en ese momento 4º grado era un montón, Exacto, porque digamos, yo salí de 4º grado sabiendo leer, escribir, sumar, restar, dividir, o sea, las cuestiones básicas, y después aprendí un montón en el banco, naturalmente. Y hizo una gran carrera en el Banco Provincia y terminó con la máxima jerarquía. Y eso nos dio, mi mamá era maestra, era docente, nos dio... mi papá, estoy muy agradecida con él porque realmente hizo un gran esfuerzo, se sobrepuso un montón de adversidades, y un poco para mí también es como el ejemplo, porque no es que yo no pasé por adversidades, también pasé por un montón de adversidades, como todos en la vida, ¿no? Pero bueno, yo estoy agradecida de todo lo que me pasó en la vida, porque si no me hubiera pasado todo lo que me pasó, inclusive a las adversidades, tampoco sería la persona que soy. De todo se aprende. Así es. Se aprende de lo bueno, se aprende de los sinsabores, se aprende de las cosas amargas de la vida, que también te fortalecen, te templan el espíritu. Mira, estoy absolutamente agradecida de todo lo que me pasó en la vida, de todo, de todos los procesos que hice, de quién fui, de quién soy, y espero ser mejor, naturalmente, espero ser si el pueblo de Jujuy nos acompaña, y estoy segura que va a ser así, porque estamos ofreciendo una oportunidad de salir de este modelo tan cruel al que nos llevó el gobierno de la nación. Tenemos algunos ejes de campaña que presentamos ayer en un plenario junto a los intendentes y los comisionados municipales, que son básicamente la defensa de la educación pública, de la universidad pública, de la salud pública, de las políticas de discapacidad, del acceso a la vivienda, que cada vez es más difícil para los jóvenes, la lucha contra la corrupción, los recursos para la provincia de Jujuy y el federalismo como un eje transversal, ¿no? Frente a por una parte, un modelo cruel como es el de Milei, que no solo quitó una serie de programas y de servicios a gente en situación de mucha vulnerabilidad, sino que además tiene un modelo de violencia que me hace acordar a otras épocas, ¿no? Tal cual. Tuvimos violencia por izquierda, hoy tenemos violencia por derecha, ¿no? Pero bueno, creo que el presidente también, yo lamento lo que le sucedió realmente ayer al presidente, en esa caravana donde fue agredido violentamente por militantes. Pero él también agredió, ¿no?, a los militantes. Pero bueno, también creo que es el resultado de su forma de su forma de gestión y de comunicación, ¿no? El presidente viene ejerciendo la violencia verbal, gestual, institucional, económica y de todo tipo. Entonces es una persona que hizo de la violencia un modelo de gestión. Tal cual. Entonces está recibiendo también lo que él ofrece. Entonces, creo que también, ojalá que el presidente pueda repensar él y su espacio político, que la violencia además como forma de expresión continua y de descalificación de todos los que piensan distinto a él y de todos los colectivos, porque se cansó de descalificar a todos los colectivos, ¿no? No sé, los jubilados eran los viejos meados, los diputados son degenerados fiscales, las personas con discapacidad son inútiles, imbéciles, y términos de este tipo con todos, con la gente de la diversidad, con la gente que sostiene las causas de derechos humanos, toda la agenda woke, que las considera una agenda perversa, diabólica, se cansó de descalificar a todos los que piensan distinto que de él. Cosechar su siembra. Y eso no es democrático. No, para nada. Punto uno, porque nadie puede gobernar solo.
uno gobierna con las instituciones. El Poder Ejecutivo gobierna con una legislatura o un Congreso que le da herramientas, que le da leyes, que lo controla. Sí. Gobierna con la diversidad de partidos políticos que forman parte de ese Congreso o de esa Cámara y que son parte del ejercicio democrático. Y nadie puede gobernar contra todos, porque parece estar, digamos, el presidente ha iniciado con su mandato como una batalla contra todos, ¿no? Contra todos los partidos políticos, contra todos los diferentes, contra todos los movimientos sociales, o sea, nadie puede gobernar solo y contra todos. Eso no es democrático. Para nada. Creo que le falta al presidente rendir muchas clases de democracia, de república, de tolerancia, de pluralismo, de aprender qué es el pluralismo, porque en el pluralismo uno aprende además. Yo he participado en movimientos plurales, no sé, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de mujeres, han sido siempre espacios plurales, donde habíamos mujeres, digamos, estaban representadas mujeres de distintos partidos políticos que venían de distintas procedencias y pertenencias ideológicas, si se quiere, religiosas, y teníamos causas comunes y nos respetábamos, digamos, ¿no? Realmente, después de eso vino toda una degradación de la democracia, donde ser parte, digamos, de la diferencia era, porque también nos podíamos, y así vino la grieta, ¿no? Primero la grieta con el kirchnerismo y ahora los abismos con Milei. Y realmente me parece que hay que reencauzar la democracia y para eso tenemos la responsabilidad todos de hacerlo, mucho más quienes ejercen la función pública, los legisladores, el Poder Ejecutivo, el presidente, como la figura más importante ¿no? de la Argentina, tienen la responsabilidad de volver a ser más democráticos, a valorar la democracia y los principios que constituyen un gobierno enderezar democrático. el barco. Así es, María Inés. Sí, no creo que lo enderece, creo que lo va a hundir, porque digo, hay muchos militantes de La Libertad Avanza que frente, no sé, a los nuevos hechos de corrupción que se empiezan a conocer, se están corriendo, que son un montón, digamos, ahora saltó esto, lo de Andis, pero hay un montón de otros casos, el caso de fentanilo, por ejemplo, el caso de Libra, hay una diversidad de causas de corrupción de este gobierno a los que la gente que todavía le creía los minimizaba, ¿no? Eran como hechos como menores. Si uno los ve, son hechos gravísimos. Claro. La corrupción siempre es grave, sea cual sea el gobierno. Tal cual. Y bueno, este gobierno ha demostrado que también la corrupción es parte de su matriz de gestión. Entonces creo que frente a eso y frente a la violencia también va a haber mucha gente que en algún momento votó a Milei. También quiero decir algo en relación con un tema que está en la agenda todo el tiempo y que antes los temas financieros no aparecían como mucho en la agenda. Hoy el tema financiero y económico es como central. El equilibrio fiscal, del que tanto hablan, por supuesto que es necesario. La provincia de Jujuy hace 5 años que tiene equilibrio fiscal. Ahora, tenemos un equilibrio fiscal que hemos construido no en base a despedir gente, a quitar programas, a sacar servicios, a quitar derechos. El equilibrio fiscal, como la elaboración del presupuesto, es el resultado de una decisión política, de qué priorizás y qué no. Uno prioriza y dice, bueno, cuando arma el presupuesto, pongo plata acá en este ministerio, en este programa, acá priorizo esto, saco esto, recorto esto, elimino esto. Eso es una decisión política. Bien. La construcción y la construcción del equilibrio fiscal en ese sentido también es una decisión política. El presidente y La Libertad Avanza decidieron que los costos del equilibrio fiscal los pagaran los más vulnerables. Y muchas que digo, los más vulnerables no son la gente que mencioné, los jubilados, que no son un colectivo, no son una minoría, son un colectivo muy importante porque la expectativa de vida ha crecido. Entonces el colectivo de jubilados es muy importante. Los jubilados, las personas con discapacidad, las personas que necesitan de la educación pública, que necesitan de la universidad pública, los científicos que necesitan desarrollar ciencia para aportar al desarrollo de las sociedades. Digamos, hay una infinidad de sectores a los que el presidente considera descartables, ¿no? Los pobres, los más pobres, los discapacitados, los pobres que son todavía
desgraciadamente millones en Y Argentina. sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Sí. Niños y adolescentes, las personas con discapacidad, los jubilados, digamos. Eligió que el ajuste y el equilibrio fiscal se construían dejando afuera a todos estos sectores. Nosotros no concebimos que el equilibrio fiscal se construya de esa manera. Bien. Creemos que el equilibrio fiscal la nación lo debe conseguir ajustando en otras partidas, pero en estas cosas que son fundamentales, no, porque eso significa dejar afuera a millones de argentinos. Creemos en un país con equilibrio fiscal con la gente adentro, con todos adentro, no con millones de argentinos fuera del sistema. Así es. María Inés, tu carta de presentación no tenemos más que decir, obviamente, porque conocemos la trayectoria. Yo te llevé para el lado humano porque me interesa también que del otro lado la audiencia conozca esa parte, ¿no? A veces decimos la ministra de, la candidata de, pero nos importa también esto, que el acercamiento que hoy en día justamente necesita la sociedad con la dirigencia política. Así que te agradezco por esto, porque te permitiste la emoción ahí al hablar de tu mamá, de tu papá, lo que significaron, de esa María Inés de la adolescencia que la llevó hoy en día a estar en el lugar donde está, de tu hijo también a través de la música y de lo que te expresa. Así que, bueno, simplemente que sea una buena campaña. Aquí estamos cuando nos desees nuevamente visitar y, bueno, vamos a estar siguiendo también a cada uno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que espero de esta campaña que sea una campaña de diálogo donde podamos confrontar ideas. No digo que sin intensidad porque, bueno, cuando hay pasión es parte de la política y además somos apasionados. Pero eso no significa que tengamos que llegar a los niveles de violencia que estamos llegando. Y espero que sea una campaña honesta, donde podamos intercambiar ideas, donde podamos mostrar lo que piensa cada uno sin necesidad de agredirnos, sin campañas sucias, sin fake news, digamos. Es como mucho pedir, parece, en esta sociedad, pero bueno, es realmente mi deseo, porque creo que es la única manera en que la gente puede ver qué es lo que... Digamos, la única manera de garantizar que haya un voto con conocimiento y responsable es que nosotros, los que somos candidatos, podamos decirle a la sociedad qué es lo que queremos. Ahora, no podemos ofrecerle un diálogo violento donde solamente nos agredamos entre nosotros, porque entonces se desnaturaliza la campaña política, ¿no? Así que, bueno, ese es mi deseo y les agradezco mucho la entrevista y la oportunidad de estar nuevamente en la radio. Muchísimas gracias por la visita y por el tiempo, por supuesto. Gracias a ustedes. Bien, de esta manera dialogamos con María Inés Zigarán, candidata a primer término a diputada nacional por Jujuy Crece. La mañana informativa hecha radio. En Buen Día Provincia. Noticias, comentarios, entrevistas. De lunes a viernes por la 107.9 MHz. Con pluma, mixer y mucho más. Sigue girando. Todo para tu obra y también online. Comprá fácil, rápido y seguro. Visita nuestra web corralonelmercado.com.ar. Con el corralón del mercado. Cuando tenés la Segunda Seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Agencia 9529 de Roxana Ortiz. Patricias Argentinas 482, local 20, 156, 134, 218. Cuando tenés una mirada positiva, las cosas te salen bien. Óptica Jure. Lentes recetados, parasol, contactología y accesorios. Óptica Jure. Estamos en constante evolución para atenderte como a vos te gusta y eso se ve bien. Óptica Jure. Por el cuidado de sus ojos. Alvear 774.